Un hombre negro, esposado en la acera, humillado ante una multitud, y la policía no tenía ni idea de quién era. Cuando lo descubrieron, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Imagínate que te traten como a un delincuente por el color de tu piel, aunque seas una de las personas más respetadas de tu comunidad. Este hombre pasó por eso, y lo que ocurrió después es tan increíble que parece el guión de una película. Y la verdad expuesta aquella tarde fue algo más que un simple acercamiento policial, y estás a punto de descubrir lo que ocurrió realmente. Era una mañana aparentemente normal en Brighton, una pequeña ciudad estadounidense conocida por su tranquilidad y su encanto campestre. Las calles, bañadas por un sol otoñal, estaban llenas de vida. Niños en bicicleta cruzaban las aceras y los comerciantes abrían sus puertas en previsión de un día productivo. Jonathan Carter, un hombre de 52 años, caminaba tranquilamente por una de esas calles, vestido con ropa informal, una camisa azul claro y unos vaqueros. En una mano sostenía una taza de café y en la otra, un teléfono móvil, donde contestaba mensajes. Jonathan no era un hombre cualquiera. Era uno de los jueces federales más respetados de la región, conocido por su integridad, su sabiduría y su capacidad para aplicar la ley con humanidad. Había pasado la mañana en el juzgado, donde presidió una delicada vista en la que estaban implicados una gran empresa y un grupo de trabajadores locales. Su decisión, como siempre, fue aplaudida por la comunidad por ser justa y compasiva. Pero fuera de la sala, sin su toga y lejos de la gravedad de su profesión, Jonathan no era más que otro hombre negro que caminaba por las calles de Brighton. Y aquella mañana, mientras esperaba un taxi en la esquina de una concurrida avenida, el destino le preparó una trampa que nunca olvidaría. Al otro lado de la ciudad, en la comisaría de policía, dos agentes recién formados, Bill y Rick, habían recibido una llamada por radio en la que se describía a un sospechoso negro, con camisa azul, que aparentemente actuaba de forma sospechosa. La denuncia había sido hecha por un residente que afirmaba haber visto al hombre, de pie, de forma extraña, cerca de una joyería que había sido atracada semanas antes. La descripción era vaga, pero a los jóvenes policías les bastó para encender un sentimiento de urgencia que no se basaba en hechos, sino en estereotipos. Cuando vieron a Jonathan en la esquina, el café en la mano y el teléfono móvil en la otra parecieron confirmar sus sospechas. Para ellos, intentaba actuar con naturalidad. La escasa experiencia de los agentes se mezclaba con un prejuicio que ni siquiera reconocían poseer. Los dos salieron rápidamente del coche, con las pistolas en la funda, pero con una postura que destilaba autoridad. «Las manos donde pueda verlas», gritó Bill, mientras Rick se acercaba con las esposas en la mano. Jonathan, visiblemente sorprendido, levantó lentamente las manos. «¿Qué está pasando?», preguntó, con voz tranquila pero cargada de una mezcla de confusión e indignación. «Identificación», gritó Rick, sin explicar el motivo del acercamiento. Jonathan, tratando de mantener la situación bajo control, entregó su cartera sin preguntar. En su interior no solo estaba su DNI, sino también su insignia de oro que indicaba su cargo de juez federal. Sin embargo, en su prisa por controlar la situación, Rick no se fijó en la placa. O tal vez sí, pero la ignoró deliberadamente, porque ya había decidido quién era Jonathan, un sospechoso, no un juez. «Queda detenido por comportamiento sospechoso», dijo Rick, mientras empezaba a esposar a Jonathan. En ese momento, la gente que pasaba por la calle empezó a aminorar la marcha, y algunos sacaron sus teléfonos móviles para grabar la escena. Jonathan trató de explicarse con calma. «Señores, están cometiendo un grave error. Soy un juez federal. Me llamo Jonathan Carter». Pero su intento de aclarar los hechos pareció irritar aún más a los policías. «Oh, claro, todos dicen eso», replicó Bill, sarcásticamente. La multitud que lo rodeaba empezó a crecer, y se oían murmullos de indignación entre los espectadores. Para Jonathan, la humillación pública fue devastadora. Podía sentir las miradas de la gente, el desconcierto de algunos y la incredulidad de otros.
En ese momento, ya no era el juez que se dedicaba a luchar por la justicia, solo era un hombre negro, esposado a plena luz del día, al que trataban como a un criminal sin ninguna prueba. Los minutos siguientes fueron largos. Jonathan fue presionado contra la pared mientras la policía pedía refuerzos, sin escuchar aún sus explicaciones. Mantenía la calma por fuera, pero por dentro sentía el dolor de una injusticia que no era nueva para él. Desde su juventud, Jonathan había sabido lo que era ser juzgado por el color de su piel, pero tras años de labrarse una carrera respetada, creía que esas experiencias pertenecían al pasado. Nunca imaginó que, incluso como juez, volvería a enfrentarse tan de cerca al peso de los prejuicios. En comisaría, la situación estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras los agentes llevaban a Jonathan a fichar, un oficial superior, el teniente Parker, entró en la sala con una tableta en la mano. Había recibido mensajes y vídeos de colegas y residentes que ya reconocían a Jonathan como juez federal. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Jonathan, el semblante de Parker cambió por completo. «Liberen a este hombre inmediatamente», ordenó Parker. Los dos jóvenes policías se mostraron confusos, vacilantes. «¿Saben quién es?» «Es el juez Jonathan Carter», añadió, en un tono que mezclaba indignación y vergüenza. La cara de asombro de los dos policías era evidente. Miraron a Jonathan, aún esposado, y luego al teniente. De repente, todo cobró sentido. Jonathan permaneció en silencio, pero su mirada firme y digna decía más que 1000 palabras. No necesitaba gritar ni exigir justicia, su presencia ya lo hacía por él. El silencio en la comisaría era casi ensordecedor. Parker se quedó mirando a los dos jóvenes policías con una expresión de desaprobación que parecía pesar toneladas. Jonathan, aún esposado, no dijo una palabra. Se limitó a observar, con el rostro marcado por una mezcla de indignación y tristeza, pero también con un aire de dignidad que hizo sentir a los presentes el peso de lo que acababa de ocurrir. Parker, un hombre con casi 30 años de carrera, sabía que había ocurrido algo muy grave. Rick y Bill empezaron a tartamudear, tratando de justificar sus acciones. «Nosotros solo seguimos el protocolo, señor», dijo Rick, sin mirar directamente al teniente. Bill, por su parte, añadió, «La descripción del sospechoso coincidía, pensamos que estábamos haciendo lo correcto». Pero Parker sabía que el problema no era solo una cuestión de protocolo. Era más profundo, más arraigado. Miró directamente a Jonathan, que seguía tranquilo a pesar de la humillación que acababa de sufrir. «Juez Carter, en nombre del Departamento de Policía de Brighton, le pido disculpas por lo que ha ocurrido hoy aquí. No debería haber ocurrido». Jonathan respiró hondo antes de responder. «Teniente Parker, agradezco sus palabras, pero el problema no son solo estos dos jóvenes agentes. Lo que ha ocurrido hoy aquí es un reflejo de algo mucho más grande. Algo que no se resolverá solo con disculpas». Las palabras de Jonathan tenían un peso que hizo callar a todos los presentes. El teniente asintió, sabiendo que tenía razón. Ordenó que le quitaran las esposas de inmediato y Rick, con manos temblorosas, obedeció, evitando la mirada de Jonathan. En cuanto le quitaron las esposas, Jonathan se frotó las muñecas, pero no se marchó inmediatamente. Miró a los dos policías directamente a los ojos, no con enfado, sino con una expresión de cansancio y expectación. «Tienen que entender lo que han hecho hoy», dijo Jonathan, con voz firme pero sin gritar. «Soy un juez federal, pero podría ser cualquier otro. ¿Cuántos otros hombres negros han sido esposados por usted simplemente porque parecían sospechosos? ¿Y cuántos de ellos no tuvieron un teniente que interviniera? Tenéis el poder de destruir vidas con vuestras acciones, y tenéis que empezar a utilizarlo con responsabilidad». Los policías no respondieron. Estaba claro que no sabían cómo hacerlo. La multitud que había grabado los vídeos y seguido el incidente empezó a publicarlo todo en las redes sociales, y en cuestión de minutos, la historia se hizo viral. Mientras tanto, Jonathan, lejos de las cámaras y las redes,
sintió la necesidad de convertir ese momento en algo más grande. De camino a casa, Jonathan se sentó en el sofá y encendió el móvil. Había innumerables notificaciones. No era un hombre que buscara llamar la atención, pero la indignación de la opinión pública era ya enorme. Llegaban mensajes de todo el país, algunos de apoyo, otros de sorpresa, y muchos otros de personas que compartían historias similares. Jonathan sabía que no podía ignorar el impacto de lo ocurrido. Decidió escribir un artículo para un importante periódico nacional, en el que relataba su experiencia y subrayaba la urgente necesidad de cambiar la formación y la mentalidad de las fuerzas policiales. En el texto explicaba detalladamente cómo los prejuicios implícitos moldean las decisiones en fracciones de segundo, dando lugar a errores que tienen consecuencias devastadoras. El artículo tuvo un impacto inmediato. Personas de todo el país empezaron a debatir no solo el caso de Jonathan, sino la cuestión más amplia de la justicia racial y la igualdad en el sistema policial. Organizaciones de defensa de los derechos civiles se pusieron en contacto con él para invitarle a dar charlas y dirigir debates sobre el cambio estructural. Jonathan aceptó, pero con una condición: que Rick y Bill participaran en esas conversaciones. Creía que enfrentarse a sus errores era la única forma de que empezaran a comprender el peso de sus actos. Mientras tanto, la presión pública sobre el Departamento de Policía de Brighton iba en aumento. Los grupos comunitarios exigían cambios tangibles, como una formación más sólida en materia de prejuicios implícitos y la creación de una junta independiente para revisar incidentes similares. El propio teniente Parker, conmovido por la vergüenza de lo ocurrido, empezó a revisar las prácticas del departamento y admitió públicamente que era necesario introducir cambios. Pero para Jonathan, no se trataba solo de políticas o de formación. Se trataba de humanidad. Quería que Rick, Bill y todos los demás agentes comprendieran que detrás de cada sospechoso había una historia, una familia, una vida que importaba. Y sabía que esa comprensión solo llegaría con el tiempo, el diálogo y la exposición a la realidad que muchos ignoraban. Jonathan organizó una reunión en la iglesia de la comunidad, invitando a agentes de policía y residentes a una conversación abierta sobre el incidente y el impacto de los prejuicios raciales. Durante la reunión, Rick y Bill, inicialmente reticentes, acabaron escuchando historias de residentes que habían pasado por experiencias similares. Una mujer contó cómo su hijo adolescente fue abordado cuando volvía a casa del colegio. Un hombre relató cómo fue acusado injustamente de robo simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mientras escuchaban, Rick y Bill empezaron a darse cuenta de algo que nunca habían entendido realmente: el poder destructivo de sus actos impulsivos y cómo estaban arraigados en prejuicios que ni siquiera sabían que tenían. Jonathan terminó la reunión con un poderoso mensaje: todos tenemos prejuicios. Lo que nos diferencia es lo que elegimos hacer cuando somos conscientes de ellos. Puedes seguir justificando tus actos o puedes empezar a cambiar, paso a paso. Las semanas que siguieron al incidente fueron intensas. El artículo de Jonathan Carter no solo se hizo viral, sino que desencadenó una serie de manifestaciones y acalorados debates en las redes sociales, en las calles e incluso en los tribunales. Periodistas, académicos, líderes comunitarios e incluso políticos empezaron a utilizar su experiencia como catalizador para exigir reformas en el sistema judicial. Pero para Jonathan, el verdadero momento de transformación aún estaba por llegar. Sabía que un cambio real requería algo más que discursos o titulares. Por eso organizó un acto a gran escala en la ciudad de Brighton, que reunió a residentes locales, representantes de las fuerzas policiales y activistas de los derechos civiles. Este acto marcaría un hito, un lugar donde la verdad se confrontaría cara a cara. El objetivo era sencillo pero ambicioso: crear un espacio en el que se pudieran compartir historias reales, en el que se pudiera crear empatía y en el que se pudiera empezar a cuestionar el sistema desde dentro. El auditorio de la iglesia local estaba abarrotado aquella noche. Jonathan subió al escenario entre tímidos aplausos y miradas atentas. No llevaba su habitual traje de juez, sino una camisa sencilla, algo que le hacía más cercano a la gente que estaba allí para escuchar. Comenzó con un agradecimiento:
pero pronto se sumergió en la esencia de lo que había que decir. «Hoy no estamos aquí para señalar a nadie ni para buscar culpables», dijo, con voz tranquila pero firme. «Estamos aquí para escuchar, para aprender y, sobre todo, para cambiar». La primera parte del acto estuvo dedicada a relatos de residentes que habían sufrido discriminación y violencia a manos de la policía. Una joven madre, con lágrimas en los ojos, relató cómo su hijo de 14 años fue abordado y esposado sin motivo cuando volvía a casa del colegio. Un anciano relató cómo los guardias de seguridad le siguieron en una tienda y le trataron como a un sospechoso solo por su color de piel. Con cada relato, el silencio en la sala se hacía más denso, como si cada palabra conllevara el peso de décadas de injusticia. Rick y Bill, los dos policías implicados en el incidente con Jonathan, estaban sentados en primera fila. Su incomodidad era evidente. Evitaban el contacto visual, se miraban las manos o el suelo, pero no podían ignorar el impacto de las historias que estaban escuchando. Jonathan sabía que su presencia era crucial. No estaban allí como meros espectadores, sino como participantes activos en el proceso de aprendizaje y cambio. Cuando llegó el momento de que Jonathan hablara, se adelantó y miró directamente a Rick y Bill. «Habéis cometido un error. Y hoy habéis oído lo que ese error significa no solo para mí, sino para toda una comunidad. Pero creo que vuestro error no os define. Lo que te define es lo que elijas hacer a partir de ahora». El momento más intenso de la velada llegó cuando Jonathan invitó a Rick y Bill a subir al escenario. Al principio, dudaron, pero bajo la mirada alentadora de Jonathan, se levantaron y se dirigieron al micrófono. Rick fue el primero en hablar. Le temblaba la voz, pero encontró fuerzas para admitir: «No me di cuenta del impacto que tuvieron mis acciones. Creía que seguía el protocolo, pero hoy me doy cuenta de que el protocolo no basta. Lo que hicimos estuvo mal, y lo siento». Bill, con los ojos llorosos, añadió: «Me he pasado la vida pensando que protegía a la gente, pero hoy me doy cuenta de que a veces he acabado haciendo daño a las personas que se suponía que debía proteger. Eso tiene que cambiar, y estoy dispuesto a aprender a hacerlo». Sus palabras no borraron el daño, pero marcaron el comienzo de algo más grande. El público aplaudió, no como un gesto de perdón inmediato, sino como un reconocimiento de que la honestidad y la vulnerabilidad son los primeros pasos hacia la redención. Jonathan reveló entonces la iniciativa que había estado planeando: la creación de un programa de formación comunitaria para agentes de policía, en el que los miembros de la comunidad pudieran compartir sus perspectivas y experiencias directamente con las fuerzas de seguridad. El programa, llamado Humanity First, sería una plataforma para convertir los prejuicios en empatía y la ignorancia en acción consciente. Al final de la velada ocurrió algo sorprendente. Una joven del público se levantó y pidió el micrófono. Miró directamente a Rick y Bill y dijo: «Hoy habéis escuchado nuestras historias. Mañana quiero escuchar las vuestras. Quiero entender qué os hace actuar como lo hacéis y cómo podemos trabajar juntos para cambiarlo». Fue un gesto inesperado, pero que encapsulaba el espíritu del acto: diálogo, comprensión y búsqueda de soluciones reales. Al abandonar el auditorio aquella tarde, Jonathan sintió un peso diferente sobre sus hombros. Sabía que el camino sería largo y que el cambio no se produciría de la noche a la mañana. Pero, por un momento, vio algo que durante mucho tiempo había parecido ausente: esperanza. No solo para él, sino para todos los que habían sido silenciados, ignorados o tratados como invisibles. El viaje no había terminado, pero se había dado un paso crucial. Días después del suceso, la ciudad de Brighton parecía respirar un aire distinto. Los debates que solían tener lugar a puerta cerrada resonaban ahora en las calles, las escuelas e incluso en las mesas familiares. Jonathan Carter sabía que no se trataba solo de él o de lo que él había afrontado. Se trataba de todas las personas que arrastraban historias similares pero que nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchadas. Y en ese momento tuvo claro que su experiencia no sería una estadística más, sino un punto de inflexión. La iniciativa, la humanidad ante todo, empezó a cobrar impulso rápidamente.
Agentes de distintos departamentos de policía se apuntaron a los talleres, y miembros de la comunidad que antes temían interactuar con las fuerzas de seguridad se vieron ahora como participantes activos en la construcción de un sistema más justo. Rick y Bill fueron los primeros en ofrecerse voluntarios, convirtiéndose en ejemplos de que el cambio era posible. No solo compartieron sus experiencias como policías, sino que también escucharon atentamente las historias de sus vecinos, dejando a un lado las barreras que antes los separaban. Pero para Jonathan, la transformación más profunda fue interna. Por primera vez, sintió que ya no luchaba solo. Cada historia, cada conversación y cada pequeño paso hacia la empatía reforzaban algo que había olvidado en medio de su batalla diaria: la esperanza de que el sistema podía arreglarse, siempre y cuando las personas estuvieran dispuestas a enfrentarse a verdades dolorosas y a trabajar juntas para cambiarlas. Sin embargo, sabía que el camino aún era largo. Los titulares podrían desvanecerse, el interés podría decaer y el sistema podría resistirse en ocasiones. Pero al observar los rostros de las personas que participaron en el acto, vio algo que no podía apagarse: una chispa de determinación que, con el tiempo, podría convertirse en una llama inextinguible. Al final de una entrevista con un importante periódico nacional, Jonathan concluyó con una frase que se ha convertido en símbolo de su lucha: el cambio empieza cuando dejamos de ver diferencias y empezamos a ver personas. Yo creo en eso. Y espero que ustedes también crean. Aquella frase resonó, haciéndose eco no solo en las páginas de los periódicos, sino también en los corazones de quienes anhelaban un futuro en el que la justicia no fuera solo una palabra, sino una realidad experimentada por todos. El viaje de Jonathan había comenzado como una experiencia personal de dolor y discriminación, pero terminó como un movimiento colectivo que iluminó un camino de esperanza y transformación. Para los que os guste una buena historia y lo hayáis visto hasta el final, dejad abajo vuestro comentario desde qué ciudad lo estáis viendo. Y una cosa más: juez racista condena a joven negro inocente, 5 años después su hija paga el precio. Ese es el tema de otro vídeo conmovedor que he anclado a mi pantalla. Haz clic y mira, nos vemos allí.